Ya, listo, jóvenes. Entonces, les indicaba que el trabajo es una magnitud en la cual hay un cuerpo al cual se le aplica una fuerza. Y al aplicar esta fuerza, hay un desplazamiento, se recorre una distancia. Entonces, el trabajo, como indico en el video, pues tiene un nombre en inglés. El trabajo es work y la letra inicial es la W. Entonces, el símbolo del trabajo es la W. Entonces, ese trabajo es igual al producto de la fuerza que se aplica por la distancia que recorre. Entonces, las unidades vendrían a ser newton por metro. ¿Sí? Y en física, el newton por el metro tiene el nombre de Joule, en honor a este físico. ¿Sí? Seguramente usted ha escuchado el nombre de Joule, pero como una academia, como un colegio bien conocido en la ciudad de Arequipa. ¿Ya? Pero Joule es un físico. Entonces, en el sistema internacional, a la unidad de medida del trabajo y también de la energía, se le da el nombre de Joule. Entonces, en alguna parte menciono de que en los recibos también nos cobran, ¿no? En el recibo te viene kilowatt hora, pero un kilowatt hora es equivalente a 3.600.000 joules. ¿Listo? Y hablando de este recibo, el día lunes en la clase, tanto quinto A, quinto B y quinto C y quinto D, quiero que cada uno consiga un recibo, sí, un recibo de luz. No interesa si es de este mes, si es de hace 2 meses, 3 meses, está bien. Si es de hace un año, está bien, ¿ya? Porque vamos a hacer una práctica, ¿ya? Entonces el día lunes con tu recibo de luz. Ya, entonces ahora sí. Dependiendo entonces de la ubicación de la fuerza, es que la fórmula de fuerza por distancia sufre algunos cambios. Ya se han mencionado tres casos: el trabajo motor o llamado positivo, el trabajo negativo o resistente y también el trabajo nulo. Esto se produce de acuerdo a la ubicación de la fuerza, y es que la fórmula correcta debe ser la fuerza por la distancia por la componente, en este caso el coseno del ángulo que se forma. ¿Ya? Bien, entonces ahora sí, vamos a desarrollar algunos ejercicios. Si usted ha descargado la separata, que siempre se hace, que siempre se elabora, esta separata se trata de escribir lo más importante para que usted pueda también tener una idea y pueda aprender un poco más. ¿Ya? Entonces, en el video que usted ha visto, se hace todo lo de la separata, menos los ejercicios. Ahora voy a desarrollar los ejemplos y usted me presta atención. Entonces, este trabajo será presentado el día lunes, ¿ya? Entonces, a través de las tareas de DUSO. No se olvide que también al fin del bimestre usted debe tener un portafolio con una serie de tareas. Ya, me preguntan también sobre una encuesta. Sí, en esta videoconferencia tenemos tres opciones: encuestas, preguntas y también grupos. Si se fijan bien, hay una encuesta. En esta encuesta usted tiene que responder la pregunta acerca del trabajo. Tiene cuatro opciones, solamente escoja una. Si usted ha estado atento al video, se considera, o sea, esta pregunta sale justamente del video, ¿ya? Obviamente, si usted no responde, es una inasistencia, ¿no? Entonces, responda a esta pregunta. Ya, ahora sí. Tenemos entonces tres tipos de trabajo y también tenemos el trabajo neto, que es la suma de los diferentes trabajos que aparecen en las fuerzas. Entonces, en la separata tenemos que hay una fuerza de 100 newtons, ¿ya? Una fuerza, perdón, acá le puse 10. No, no es 10, es 100. Entonces se tiene una fuerza, ¿ya? De 100 newtons que actúa sobre un cuerpo. ¿Listo? Que actúa sobre un cuerpo. Y este cuerpo se desplaza a lo largo de un plano horizontal. ¿Ya? Se desplaza entonces a lo largo de un plano horizontal en la misma dirección del movimiento. En este caso, yo estoy indicando de que esta fuerza se dirige hacia la derecha y por lo tanto el desplazamiento, la distancia recorrida también será hacia la derecha, la misma dirección del movimiento.
Entonces, si el cuerpo se desplaza 20 metros, la pregunta sería, ¿cuál es el trabajo realizado por dicha fuerza? Recuerden que la fuerza es de 100 newtons. Recuerden que estas fuerzas son el rozamiento, la normal, el peso, ¿listo? La tensión, ¿ya? No se olviden. Bien, entonces, creo que lo primero que se debe hacer es identificar los datos. En primer lugar, hay una fuerza de 100 newtons. ¿Listo? Las unidades son correctas. También tenemos que la distancia es de 20 metros. Si hubiera por ahí alguna unidad de medida diferente, se hace el cambio, se hace la conversión. Como está en la misma dirección, se entiende de que es paralela. Y si es paralela, no hay un ángulo. O si usted quiere, el ángulo viene a ser 0 grados. ¿Ya? Y finalmente tenemos que el trabajo no se conoce. Entonces, como solamente tengo la fuerza y la distancia, tendría que utilizar esta fórmula. El trabajo es igual al producto de la fuerza por la distancia, por el coseno de 0 grados. La fuerza viene a ser 100 newtons, la distancia 20 metros, y todos sabemos que si el ángulo es de 0 grados, el valor del coseno viene a ser la unidad. ¿Ya? Solamente cuando la fuerza es perpendicular, o sea, forma un ángulo de 90 grados con la superficie, sería un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Mucha atención porque estoy haciendo la retroalimentación. Usted ha visto de que se tiene el trabajo nulo. Y el trabajo nulo solamente es cuando la fuerza es perpendicular, o sea, la fuerza y la superficie forman un ángulo de 90 grados. El coseno de 90 grados es 0. Y sabemos que por estas propiedades de la multiplicación, cualquier cantidad, cualquier número multiplicado por 0 va a dar 0. Por eso que el trabajo es 0. El trabajo es nulo. Pero este no es el caso. Aquí la fuerza es paralela a la superficie, por lo tanto es el coseno de 0 grados y el coseno de 0 grados es la unidad. Finalmente, 100 por 20 y por 1 viene a ser 2000. Pues no se olvide, 2000 newton por metro. Pero newton por metro viene a ser joule. ¿Ya? 2000 joule. Joules. Joule. ¿Ya? Entonces, ese es el procedimiento. Entonces, en su práctica, usted tiene una serie de ejercicios donde usted tendrá que razonar un poco. ¿Ya? Bien, no se olvide entonces que también hay un trabajo negativo o resistente en el cual la fuerza y el desplazamiento tienen direcciones diferentes. Por eso es de que es negativo. ¿Ya? Bien, entonces, para quienes están allí, aquí tenemos entonces 2000 joules. Bien, a ver, voy a hacer una pregunta y voy a llamar a un estudiante. Bien, a ver, el estudiante Imanol Santiago. Imanol. Imanol. Imanol, creo que no está. Correcto, no hay problema. Dieter Mario Coragua. Tampoco Presente, está. presente, Allá, presente, profesor, listo. presente. Ya, listo. Tengo 2000 joules, Ujú. ¿sí? Sí, Tengo 2000 joules. ¿Es correcto? sí. No, ¿Sí? bueno, Sí, sí es sí, correcto. claro, sí, sí. Ya. ¿Es correcto que yo pueda expresar la respuesta de esta manera? Profe, no se ve abajo. No veo. ¿Dónde no se ve? Ah, no, A ver, ya. ya lo vi, ya lo vi. Allá. Listo. A ver, el trabajo en este ejercicio es 2000 joules. ¿Es correcto que yo pueda expresar este trabajo de esta manera?
¿Se nota? Sí, sí, se ve. Es correcto. A ver, aquí tengo W igual 2KJ. ¿Es correcto? No, ¿No? ¿Seguro? no, no estoy seguro. Ya. A ver, atentos para todos. La respuesta es 2000 joules. Sabemos que existe un prefijo, kilo, que significa 1000. Entonces, en lugar de 2000 joules, yo puedo colocar 2 kilojoules. No se olvide de que es un prefijo, kilo significa 1000. Entonces, 2 por 1000 es 2000. Entonces, yo puedo utilizar 2 kilojoules también. ¿Ya? Listo. Solamente esa indicación. Bien, ahora sí, pues no se olvide de llenar esa encuesta. Es una pregunta sencilla. Muchos ya la han llenado, al final se descargará y se Profe, le colocará la calificación respectiva. Sí, entonces, si es que decimos que tenemos 2 kilotoneladas, ¿estaremos diciendo que serían 2000 toneladas? no, es que la tonelada no es oficial, no es una unidad de medida oficial. La tonelada en realidad son 1000 kilos. Claro, Sí, pero ya, hay algunas personas que dicen kilotoneladas. Depende, por ejemplo, en explosivo claro, utilizan eso, el kilotonelada. ya. Recuerda que existe una serie de unidades de medida. ¿Ya? Existen una serie de unidades de medida, ya lo hemos visto hace mucho tiempo en el sistema internacional. Y solamente para el sistema internacional se utilizan esos prefijos. ¿Ya? Por ejemplo, si alguien utiliza las pulgadas, está bien, pero no existen las kilopulgadas, los kilopies, no. Porque los kilos o las pulgadas son unidades de otro sistema de medida. Listo. A ver, ¿qué pasaría si a usted le dan algunos ejemplos y le preguntan si usted realiza o no un trabajo? Por ejemplo, si usted empuja la pared, tiene entonces la pared y se pone a empujar. Usted empuja la pared, tiene una superficie y tiene aquí la pared. Usted empuja la pared. ¿Se produce el trabajo? No. Lo que sí se produce es que usted aplica una fuerza. Usted está empujando. Usted aplica la fuerza. Usted aplica la fuerza contra la pared. Pero no hay desplazamiento. ¿Ya? No se recorre ninguna distancia. ¿Ya? Por lo tanto, no hay trabajo. Cuando usted empuja, por ejemplo, un auto, el auto se desplaza, sí hay trabajo, se produce un desplazamiento. No se olvide que también cuando empuja los famosos coches de bebé, ¿ya? Que son más o menos así, con sus rueditas, ¿ya? Los coches de bebé tienen este detalle. Tienen ese detalle los coches de bebé. Aquí va la persona mayor empujando. Entonces la fuerza se aplica de esta manera. Aquí hay un ángulo. ¿Ya? ¿Listo? Bien, por ejemplo, hay jardineros que utilizan las antiguas podadoras que también tienen así, forman un ángulo. ¿Ya? Cuando usted levanta una carretilla, recuerde que al levantar la carretilla también se forma un pequeño ángulo. ¿Ya? En el caso del automóvil, no hay exactamente un ángulo, ¿no? Bien, listo. Si usted aplica una fuerza cuando usted sostiene un libro a 2 metros de altura, no hay un trabajo. Usted tiene un libro, lo eleva a 2 metros de altura. Por ejemplo, ahí lo elevo 2 metros de altura, ¿ya? Y yo estoy ahí quieto. ¿Existe algún trabajo? No, pues estoy aplicando la fuerza para sostenerlo, pero yo no me desplazo, por lo tanto el trabajo es nulo. Lo que les decía en el video, uno puede cargar un bulto, pero si está de pie, no realiza ningún trabajo. Tendría que moverse, tendría que caminar, ya sea horizontal o de repente utilizando un plano inclinado, ¿no? Por ejemplo,
está con su mochila y escala una montaña, sí realiza un trabajo. Y justamente hay un ejemplo en el cual trata sobre un escalador. Un escalador que tiene una masa de 60 kilogramos. Segundos en escalar una pared de 10 metros de altura. ¿Ya? Entonces se pide calcular, en primer lugar, el peso del escalador y el trabajo realizado en la escalada. ¿Ya? Entonces, en este deporte de la escalada, sí hay un trabajo. ¿Ya? Entonces, rápidamente, en este problema, ¿cuáles son los datos? Bien, en primer lugar tenemos que la masa del escalador es de 60 kilogramos. También tenemos que el tiempo que invierte es de 30 segundos. Y la altura, o sea, la distancia que recorre este escalador, es de 10 metros, ¿ya? Porque escala una pared de 10 metros de altura. Y entonces calcular el peso del escalador y el trabajo realizado durante la escalada. Bien, entonces el peso del escalador, de acuerdo a la segunda ley de Newton, ¿no? La segunda ley de Newton es igual a la fuerza masa por altura. En este caso, la fuerza que vamos a calcular es el peso. Y el peso de una persona es igual a la masa por la aceleración de la gravedad. ¿Ya? Entonces, siempre se ha indicado en los ejercicios que si le dicen que la gravedad es 10, utilice 10, pero si no, 9,8. ¿Ya? Entonces, el peso del escalador viene a ser los 60 kilogramos, multiplicado por la aceleración de la gravedad, 9,8 metros por segundo al cuadrado. Como el peso es una fuerza, ya sabe que la unidad de medida va a ser en Newton. Bien, si usted realiza la operación, tendría 588 newtons. ¿Listo? Repito, solamente cuando le dicen que la gravedad es 10, utilice 10. ¿Ya? Hay un ejercicio en el cual sí le dicen que la gravedad es 10. Se redondea a 10 porque usted ya sabe que se hace con aquellos números que se multiplican por 10. Es más fácil. ¿Ya? Bien, entonces ya encontró el peso del escalador. Ahora, la fuerza que debe utilizar el escalador. ¿Ya? Muy bien. Entonces, tenemos entonces que determinar lo siguiente. El trabajo es igual a la fuerza por la distancia y el coseno del ángulo. Ya, entonces tenemos la fuerza, sí, pero esta fuerza viene a ser el peso del escalador. ¿Ya? Bien, ahora, aquí debemos indicar lo siguiente. El peso es hacia arriba y también el desplazamiento, porque cuando uno escala, se desplaza hacia arriba, ¿ya? Por eso que aquí se considera h, altura. Por lo tanto, el ángulo que se forma es de 0 grados, porque tanto la fuerza como el desplazamiento tienen la misma dirección y sentido, ¿ya? Por lo tanto, el trabajo es igual a 588 newtons, que es el peso. La distancia, en este caso altura, es de 10 metros. El ángulo es de 0 grados. Y aquí yo tendría que sacarle el coseno a 0 grados. El coseno de 0 grados viene a ser 1. Entonces, 588 por 10 por 1 simplemente me da 5.580 joules. ¿Listo? Entonces aquí de alguna manera tenemos que razonar para poder identificar el ángulo. También sabemos cómo son las diferentes fuerzas. Ya, entonces eso es en un segundo ejemplo. ¿Listo? Bien, entonces veamos acerca de la encuesta. La encuesta entonces ha sido respondida.
Solamente 51 estudiantes han respondido a esta encuesta. Ya, entonces, unos minutos más y se cierra la encuesta. Quien no la responde, lamentablemente, si me escribe, profesor, ¿puede habilitar la encuesta? Ya no se puede. Ya, unos minutos más para terminar esa encuesta. Ya, listo. Profesor, ¿Sí? ¿Quién? disculpe, ¿dónde se ¿Sí? encuentra esa encuesta? Yo no la encuentro en el EduSoft. No está en el EduSoft, está aquí. A ver, aquí en el aula virtual tenemos otras herramientas que ya debemos utilizar. Por ejemplo, hasta ahora hemos hecho trabajo individual, pero ya podemos hacer grupos. ¿Ya? Por ejemplo, arriba, en la parte superior del EduSoft, tiene, por ejemplo, un muñequito donde está el número de personas. Al lado hay una especie de llamada que es para el chat. Y al lado derecho de esta llamada, de este chat, hay un símbolo, un triángulo, un cuadrado y un círculo. ¿Ya? Profe, pero para Deben tener. celulares esta opción solo es para PC o laptop. Ya, es que ese es un problema. Ese va a ser un problema. Los que están entrando desde el celular, lamentablemente no van a poder llenar esto. Entonces, tampoco formar parte de los grupos. A ver, no creo que todos estén desde el celular, ¿no? Ya, hace rato eran 57 y ya subieron a 65. Entonces, un par de minutos más y se cierra. Entonces, ya no hay posibilidad de responder. Ya, entonces, a ver, el estudiante que me dijo que no puede entrar a acceder es porque de repente está con el celular. Ya, me escribe un mensaje al Eduso para enviarle la encuesta. Ya, listo. Entonces, a ver, seamos también cuidadosos. Ya, entremos también desde nuestro computador. En el celular habría que actualizar la app. ¿Ya? Listo, pues. Entonces, la mayoría de ejercicios que se ha dejado son sencillos. ¿Ya? En el primer ejemplo de los ejercicios propuestos se pide allí que en el recibo de luz calcule la cantidad de joules gastados. Entonces, hay una copia de un recibo de luz. ¿Ya? Entonces, el día lunes usted debe tener un recibo de luz a la mano, porque habrá una práctica, usted tendrá que tomarle la foto al recibo y la tendrá que añadir al documento de Word que haya. Se va a realizar un trabajo práctico, ¿ya? No es para saber cuánto paga de luz, sino para saber cuál es el trabajo realizado, ¿ya? Bien, entonces la mayoría de preguntas tienen que ver con el trabajo que realizan las diferentes fuerzas cuando el cuerpo se desplaza y así. ¿Listo? Ya, entonces tenemos ahí algunas situaciones muy conocidas, como por ejemplo cuando un albañil empuja una carretilla, un jardinero utiliza una máquina para cortar el césped. Ya, a ver, no salgan todavía. Ya, aún no hemos terminado. Ya, listo. Muy bien, entonces este era un ejemplo. Veamos qué pasa cuando se forma un ángulo. Hay un problema 3 en el cual una grúa jala un carro. El carro tiene 1000 kilogramos de masa y la fuerza que se aplica para jalar el carro es de 5000 newtons. Y se forma un ángulo de 53 grados, ¿ya? Con respecto a la horizontal. Hay una fuerza de rozamiento de 500 newtons y se pide calcular el trabajo por cada una de las fuerzas. Y hay que considerar que la aceleración de la gravedad es de 10 metros por segundo. ¿Ya? Entonces tiene usted un carro, un vehículo que está siendo remolcado por una grúa. ¿Ya? La fuerza que se aplica es de 5000 newtons. La fuerza es de 5000 newtons. Y se forma un ángulo de 53 grados. ¿Ya? Ese ángulo entonces es un ángulo conocido.
Entonces se pide calcular el trabajo realizado por cada una de las fuerzas. Para eso hay que identificar las diferentes fuerzas. En primer lugar tenemos una fuerza muy importante, el peso. ¿Ya? Entonces el peso, que es justamente el producto de la masa por la gravedad. Si a usted le dicen que el auto tiene 1000 kilogramos de masa, y en alguna parte del ejercicio menciona que la gravedad es 10 metros por segundo, entonces se entiende de que usted tendrá que multiplicar la masa 1000 kilogramos por la gravedad 10 metros por segundo. Entonces, ahí en la imagen se indica que el peso de ese carro es de 10.000 newtons. ¿Ya? Además, existe la fuerza normal hacia arriba y existe otra fuerza, la fuerza de rozamiento. Allí se le indica que la fuerza de rozamiento es de 500 newtons, ¿ya? 500 newtons. ¿Listo? Muy bien. Entonces usted tiene que calcular el trabajo para las diferentes fuerzas. Son entonces 4 fuerzas y calculamos. Ya, en primer lugar, el peso y la normal no tienen trabajo porque tienen trabajo nulo. Recuerden por qué es trabajo nulo. Porque estas fuerzas estarían formando un ángulo de 90 grados, ¿ya? De 90 grados con el suelo. ¿Ya? Están formando un ángulo de 90 grados. Aparte de que aquí el movimiento es hacia la derecha. Es hacia la derecha. Por eso es que pongo esa flecha, ¿no? Entonces, el movimiento, el desplazamiento es hacia la derecha. ¿Ya? La fuerza y el desplazamiento son hacia la derecha. Por lo tanto, el peso y la fuerza normal no hacen ningún trabajo. Es nulo. Entonces, las únicas fuerzas vendrían a ser las siguientes. En primer lugar, la fuerza con que la grúa jala el vehículo. Entonces, ahí el trabajo es igual a la fuerza por la distancia por el coseno. En este caso, 53 grados. ¿Ya? Esta fuerza aplicada es de 5000 newtons. La distancia que se recorre es de 10 metros. Y ya sabes que el coseno de 53 grados es... ¿Cuál es? 3/5. 3/5. Listo. Entonces tú simplificas acá, quinta, y 5000 por 2 por 3 te da igual a 30.000. Ya, creo que estamos sobre la hora, ¿no? Algunos están saliendo sin decir ni siquiera hasta luego, profesor. Bueno, ya, entonces 30.000 joules. En el caso de la fuerza de rozamiento, hay que indicar de que esta fuerza de rozamiento va en sentido contrario, ¿sí? Fíjate en el gráfico, la fuerza de rozamiento siempre se da en sentido contrario. Es por eso de que cuando tengas que hallar el trabajo de una fuerza de rozamiento, en la mayoría de los casos va a ser negativa, o sea, va a ser trabajo negativo o resistente. Aparte que también el ángulo que se forma es un ángulo llano, 180 grados. En la fórmula, el coseno de 180 grados es 1, pero negativo, menos 1. Entonces, no te olvides que sería fuerza por distancia por el coseno de 180 grados. ¿Ya? Entonces, aquí la fuerza de rozamiento es de 500 newtons. La distancia es de 10 metros. El coseno de 180 es menos 1. Multiplicando entonces tendrías menos 5000 joules. Listo. Ahora, en ese ejercicio no te piden calcular el trabajo neto, pero si hay la oportunidad de calcular, el trabajo neto viene a ser la suma de todos los trabajos. Pero considerando que este es negativo, tendrías que 30.000 menos 5000, 25.000 joules.
Listo, entonces hemos llegado al final. Tomen en cuenta las indicaciones que se ha dado, sobre todo estas que implican la participación de la promoción en el Día de la Familia. ¿Ya? Muy bien. Listo, entonces aquí concluimos. Profe, ¿le puedo tomar captura?